Vamos a seguir predicando estos mensajes que hablan sobre la sabiduría. Y vamos a irnos a Colosenses capítulo 1. He leído la misma lectura por varias semanas, hermanos. Por lo menos 3 semanas he predicado sobre esto. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Ya, hermanos, listos. Bueno, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, de la fe de estos hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, una paciencia extendida, grande, hermanos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, antes de entrar ahí, yo quiero confesarles, hermano, que el Señor a mí me ha puesto un sentir, ¿verdad? Yo miro la oración, la leo aquí, hermanos, y me llama mucho la atención precisamente porque este tipo de oración no se hace mucho en el pueblo de Dios, hermano. Y la realidad es que nosotros necesitamos una sabiduría de Dios, hermano, un entendimiento de parte de Dios, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 55, dice, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces usted lee muchas historias, hermano, en la Escritura que parece que no tienen sentido en la manera como el Señor las llevó a cabo. Por ejemplo, hermano, había una ciudad que se llamaba Jericó, y cuando fue el pueblo de Dios, la estrategia militar que Dios le dio al pueblo de Dios realmente no fue una estrategia militar, hermano. Porque no les dijo, van a disparar flechas de esta manera, sino que le dijo, miren, van a ir con el arca de Dios y van a dar una vuelta y se regresan al campamento. Y así lo van a hacer por 7 días. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas y después en la 7ª vuelta van a gritar y van a tocar las trompetas y los muros se van a caer. Y eso sucedió así, hermanos. Entonces, el día de hoy eso no tiene sentido, hermano, pero eso fue la mente de Dios. Entonces, sabe, hermano, que cuando yo leía y he estado meditando, ya vemos muchos mensajes que hablan sobre la sabiduría. Entonces, hermano, yo le decía a mi esposa, a mí me parece, le digo, que a veces nosotros oímos, pero solo oímos. Usted sabe que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es, nada más usted oyó, por ejemplo, el sonido de la batería o de un instrumento, usted oyó, pero ahí se quedó, hermano. No lo tiene en su mente, no lo tiene grabado, pero usted lo escuchó nada más. Pero cuando escuchamos es cuando nosotros prestamos atención. O sea, yo estoy seguro, hermano, que si a usted le llega una carta del IRS, no lo trata igual que como trata usted cuando le viene un papel para lavar alfombras, por ejemplo. ¿Qué hace usted con un papel que dice ahí, mire, tenemos un especial de 3/4 por tanto? Lo más seguro es que usted lo rompe y lo tira por allá, no le interesa. Pero si es algo del IRS y dice urgente, tal vez con letras rojas, usted dice, esto hay que ponerle atención. Y entonces usted lo abre y cuando lo revisa y realmente usted mira que hay un problema ahí, yo estoy seguro que usted no lo va a poner dentro de la ropa que lavó. Usted lo va a poner en un lugar en donde esté listo, porque dice, a esto hay que ponerle atención, porque con el IRS no hay que meterse en problemas. Entonces, hermano, yo oraba al Señor, le decía, Señor, he predicado varios mensajes sobre la sabiduría, pero no sé si están llegando a nuestro corazón.
No sé si nosotros oramos. Hermanos, hoy que estábamos en el desayuno de los maestros, hermana Vivi preparó unos versículos, el versículo favorito de cada quien. Y me di cuenta que varios, su versículo favorito es Josué 1:8. Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escuche, sino que de día y de noche meditarás. Ahora, ¿qué quiere decir meditar, hermano? Quiere decir pensar en estas cosas. Es decir, aquí hablamos de diferentes cosas, pero cuando salimos de aquí es el tiempo de poner en práctica, es el tiempo de pensar. Hermano, yo creo que nuestro Dios no es un Dios de suerte ni de casualidad. Yo creo, hermano, que cuando Dios habla, Dios siempre tiene un propósito. Y cuando nos dice a nosotros, miren, ustedes oren que sean llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. Yo creo, hermano, que nosotros debiéramos de orar de esa manera. Yo no sé ustedes, yo necesito orar de esta manera. Y yo necesito que ustedes oren por mí de esta manera. Porque lo que yo he meditado en estas últimas 2 semanas es sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos esa sabiduría para hacer la voluntad de Dios, para conocerla, pero para hacerla también. Fíjese, hermano, a veces nosotros tomamos la palabra de Dios, pero no para ponérnosla, hermano, no para hacerla, sino a veces hasta la idolatramos. Le voy a explicar eso porque se oye raro, ¿verdad? O sea, la palabra no es para admirarle y decir, wow, qué bonito estuvo, qué bonito versículo ese. No es esa la intención de Dios. Está bien que se goce en nuestro corazón, pero la intención de Dios, yo te lo estoy dando para que lo creas, para que tú andes en esta promesa, para que te llenes de este entendimiento, de este conocimiento, porque antes éramos hijos de las tinieblas, hermano, pero ahora somos hijos de luz. Y hermano, el único lugar donde nosotros vamos a encontrar cómo vivir como hijos de Dios verdaderamente es aquí. Entonces, algunas veces nosotros, bueno, por decir algo también, mire, hace un ratito estábamos orando, ¿verdad, hermanos? Qué bueno que Dios nos ayuda. Qué bueno que Dios nos ayuda. Imagínese, hermano, que yo digo, Señor, ayúdame porque tengo esta enfermedad. Y entonces, como yo encontré a mi doctor allá en México, porque hay muchos doctores, hermanos, ¿verdad? Y esa vez el Señor no me sanó así de milagro, me sanó siempre de milagro, pues, pero me refiero a que no fue sin intervención de un doctor. En esa oportunidad usó un doctor. Pero yo cuando me fui, ni conocía los algodones. No le estoy haciendo publicidad tampoco, ni me da comisión. Pero me fui y le dije, Señor, guíame. Y llegué, hermano, a un lugar y ahí me atendieron bien. Y ahí me sirvió a mí. Pero imagínese que en vez de yo decir, Señor, gracias porque me ayudaste, ahora yo proclame al doctor nada más. Y diga, no, es que ese doctor y ese doctor por aquí. Mire, el Señor primeramente. Porque primeramente es el Señor que usó a ese hombre. Y le dio sabiduría para usarlo, perdón. En Números 21, por ejemplo, hay una historia, hermanos. Usted nada más anote ahí, en Números 21 hay una historia cuando el pueblo de Dios fue rebelde a Dios. Y entonces, hermano, ellos empezaron a murmurar contra Dios. Y Dios le manda unas serpientes que los que empiezan a morder y empiezan a morirse. Y entonces Moisés clama junto con Aarón y le dice, Señor, perdona a este pueblo, te ruego. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ok, hagan una serpiente de bronce y la ponen en un palo, en un asta. Y todo el que mira la serpiente de bronce no se va a morir. Aunque le hubiese picado la serpiente, si miran, entonces no se va a morir. Ahora, ¿sabe qué hicieron ellos, hermano? Miraron a la serpiente de bronce, pero después empezaron a adorar la serpiente de bronce. Entonces, no era esa la intención de Dios. Después se levantó un rey que se llamaba Ezequías en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 4. Dice ahí, hermano, que él quitó, este hombre, hermano, llegó al poder en un tiempo en donde todos andaban descarriados y él empezó a poner orden. Y dice que entre las cosas que él hizo, agarró la serpiente de bronce y la quebró y la deshizo, hermano, porque entonces los hijos de Israel
le quemaban incienso, adoraban a la serpiente de bronce. Y él dijo, eso es idolatría. Esa fue la provisión de Dios para ellos. ¿Se da cuenta que no hay sabiduría ahí, hermanos? O sea, es como Dios te ayudó. No es el hecho en sí del que tengas una cosa, es la manera como Dios te ayudó. Bueno, ahí le va otra, hermano. En el capítulo 2 del libro de Daniel, se nos dice a nosotros, hermano, que Dios le dio una revelación a un rey que se llamaba Nabucodonosor. Yo no sé si usted ha leído la historia de Daniel, pero este rey dice que tiene un sueño en donde mira, hermano, una gran estatua con la cabeza de oro y el pecho de plata, y tiene diferentes partes. Y él dice, yo no sé qué quiere decir este sueño. Y oiga lo que dice, manda a llamar a todos los sabios de su reino. Y dice, ¿sabe qué? Yo tuve un sueño que me está perturbando y quiero que me digan su significado. Y entonces le dice, ok, díganos el rey el sueño, nosotros le vamos a decir su significado. Dice, no, el asunto yo no se los voy a decir. Le dice, ustedes me tienen que decir qué soñé y me tienen que decir qué significa. Dice, pero y si no me dicen, los voy a matar a todos. Entonces dicen ellos, pero es que eso no se puede, rey. Dinos primero el sueño. No, dice, porque si yo se los digo, ustedes me van a mentir. Dígame el sueño y su interpretación, porque así voy a saber que me están diciendo la verdad. Y entonces dicen ellos, pues no se puede. Ah, bueno, entonces los condeno a muerte. Pero Daniel, que era un hombre lleno del Espíritu de Dios, dice, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando aquí? No, dice, condenaron a todos los sabios y ahí entras tú también. Ah, dice, yo voy a buscar al Dios del cielo. ¿Cuántos saben que Dios revela, hermano? Posiblemente alguno de ustedes ha tenido algún sueño. No estoy hablando de que si comiste mucho, hermano. No, estoy hablando de que a veces Dios, algunas veces Dios, primeramente Dios se revela en su palabra, hermano. Primeramente es su palabra, lo demás es otra cosa. Pero algunas veces Dios sí se revela a través de sueños. Y a veces no los entendemos. Ahora, yo te digo esto. Daniel dijo, yo conozco a mi Dios. Y mi Dios conoce todas las cosas. Y si yo clamo a Dios, y se juntó con otros 3 que tenían fe igual que él, que creían en el mismo Dios igual que él, y le dijo, oremos, ayunemos y pidamos al Señor revelación para este asunto, porque solamente Él nos puede sacar de este hoyo. No sé si estás en una situación así, donde tú dices, aquí o Dios me saca del hoyo o no salgo. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? ¿Se fueron a la bola de oro? No. Se pusieron a orar y a ayunar. ¿Por qué? Porque hay ocasiones cuando solamente Dios te puede sacar. Entonces, oraron al Dios del cielo, estaban ayunando y viene la revelación de Dios y Dios le dice exactamente todo lo que pasó. Entonces, Daniel va, se presenta delante del rey y le dice, rey, lo que tú estás pidiendo no se puede hacer, le dice. Pero yo tengo un Dios, le dice, que conoce todas las cosas y revela los misterios, y esto es lo que tú soñaste, le dice. Y le cuenta todo el sueño, y parte del sueño le dice, el Dios del cielo te ha revelado lo que Él está planeando hacer. Fíjese esto, hermano. ¿Te interesa lo que Dios está planeando hacer, hermano? ¿En verdad te interesa? Dice, el Dios del cielo te ha revelado lo que Él está pensando hacer. Y le revela siglos de historia, hermano. Dice, mire, la cabeza eres tú, el rey de Babilonia. El reino de Babilonia, dice, Dios te ha dado poder y autoridad. Tú eres la cabeza de oro de esa estatua que soñaste. Después de ti se va a levantar otro reino menor que tú. Después otro. Y finalmente, dice, en tu sueño tú mirabas una piedra que caía del cielo sobre aquella estatua y la desmenuzaba completamente. Dice, ese es el Señor nuestro Jesucristo, hermano. Dice, Él viene a reinar justamente no como los reinos de la tierra. Cuando aquel hombre escucha aquello, se postra delante de Daniel y dice, wow, no hay Dios como el Dios de Daniel que revela los misterios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué debiera de producir en el rey Nabucodonosor, hermano? Pues temor de Dios, reverencia hacia Dios.
Ahora, le voy a decir qué hizo él. Le decía, wow, no hay Dios como el Dios de Daniel. Y empieza a proclamar y honra a Daniel de una gran manera. Pero después de eso, parece que en vez de tener temor de Dios, reverencia de Dios, obedecer a Dios, ¿sabe qué hace, hermano? Una religión. Hace una religión nueva. Yo soy la cabeza de oro. Hizo una estatua de oro. Dice, ahora, bueno, Dios me reveló. No, pues yo soy de oro. No, pues, entonces voy a hacer una estatua de oro. Dice 27 metros, no sé cuánto es en pies, perdónenme, hermanos. Lo agarré de tipo Guatemala esto. 96 pies, wow, bueno, estaba grande. ¿Qué será? Como el más grande que el poste de luz, ¿no? Más grande que eso, ok. Bueno, la cuestión es que le dice, cuando ustedes oigan los instrumentos se van a postrar. Eso era lo que tenía que hacer, hermano. Pero así estamos nosotros a veces, hermano. Mira, hermano, algunos dicen, mire, escuché una predicación, mire, o hay uno por ahí que predica. No, hermano, no, es que no es el vaso. Olvídate del vaso, o si es elocuente, o si es guapo o feo. Olvídate de eso, hermano. Dios está hablando a tu vida, hermano. Yo creo con todo mi corazón que Dios está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo pensaba que iba a predicar un par de mensajes sobre la sabiduría, ya llevamos 6. Y no hemos terminado todavía. No vamos ni por la mitad todavía, hermanos. Porque entre más les cargo a esto, encuentro más y más y más. Y veo, hermano, que es más necesario que nosotros tengamos sabiduría de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Entonces, hermanos, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, bueno, hermanos, hay diferentes cosas. Aquí, eso fue una introducción para meterme al tema, ¿verdad? Aquí dice el versículo 9 de Colosenses 1, donde nosotros estábamos leyendo. Lo vuelvo a repetir otra vez. Y algunos dirán, ¿por qué está repitiendo el mismo versículo? Cuentan por ahí una anécdota del pastor que predicaba el mismo mensaje todos los domingos. Yo no he predicado el mismo mensaje todos los domingos. Pero él predicaba el mismo mensaje todos los domingos, hasta que llegaron algunos y le dijeron, ¿y por qué está usted repitiendo el mismo mensaje todos los domingos? Y él dijo, porque ustedes no cambian. Cuando ustedes cambien, yo cambio también el mensaje. Bueno, yo no estoy diciendo que usted no cambia, o yo. Estoy leyendo el mismo pasaje, pero estoy sacando diferentes enseñanzas del mismo. Y aquí dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de ¿quién, hermano? Del Señor nuestro Dios. Entonces, hermano, la cuestión es esta. Dios nos habla a nosotros, pero Dios quiere que al hacer su voluntad nosotros tengamos sabiduría. Usted sabe, por ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesús hizo la voluntad del Padre. Pero yo no lo miro al Señor Jesús cuando yo leo. Yo no miro que Él va quejándose y dice, todo por estos. ¿Verdad? Usted sabe que Él, siendo limpio, murió por nosotros, sufrió por nosotros. Pero no va a la cruz del Calvario, todo yo. ¿Verdad? No va así. La Biblia dice, hermano, que como cordero fue llevado al matadero. Y una de las características de la ovejita es que son mansas, hermano. Dice, enmudeció delante de sus trasquiladores. Y al Señor Jesús lo maldecían, lo golpeaban, le jalaban la barba, lo abofeteaban, hermano, lo blasfemaban en todo el camino. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Como oveja fue llevado al matadero. Antes de ir a través de toda esa tortura, de esa muerte, de ese juicio injusto, el Señor Jesús oraba en Getsemaní y decía, Padre, si puede pasar de mí esta copa. O sea, si no tengo que hacer eso, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces el Señor, cuando iba haciendo la voluntad del Padre, la iba haciendo bien. Entonces, hermano, Él llega, está en el juicio, decían, él dijo que Él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. No, decía otro, y lo acusaban de diferentes maneras, y dice, ¿no oyes lo que dicen? ¿Y qué dijo Él?
callado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús no era una víctima, hermanos. El Señor Jesús estaba poniendo su vida conscientemente por usted y por mí. Y por los que han de creer. Él, hermano, cuando una de las últimas cosas que dijo en la cruz, dijo: Padre, todo está consumado. Y eso quiere decir, no solamente, hermano, que fue a la cruz, sino que todo lo que hizo en su ministerio lo hizo bien, hermano. Lo hizo de una manera que glorificaba el nombre del Padre. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Usted sabe, por ejemplo, que es la voluntad de Dios que nosotros asistamos a la iglesia, hermano. Se lo voy a preguntar otra vez. ¿Sabe usted que es la voluntad de Dios que nosotros asistamos a la iglesia? En el mundo dice, ya, juntos pero no revueltos. ¿Sabe que es la voluntad de Dios que estemos revueltos, hermano? Se lo voy a preguntar otra vez. ¿Sabe que es la voluntad de Dios que estemos revueltos, hermano? Que estemos juntos. Esa es la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo vino usted, pero puede ser que usted también vino, hacen el culto de madrugada. ¿Y quién va? ¿Qué van a cantar hoy? A ver, porque a mí me... Hermano, esas cosas no van con el Señor. No van con el Señor. O sea, el Señor, la iglesia es idea de Dios. No es iglesia, no es mi iglesia. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él la dejó establecida. Es parte de la sabiduría de Dios, hermanos. Yo no decidí que hubiera iglesia. A mí no me mandó nadie a empezar una iglesia aquí. El Señor fue el que me mandó a empezar una iglesia aquí, hermanos. Por eso es que esta iglesia está aquí. Yo le puedo asegurar que cuando esta iglesia se plantó, no se hizo un estudio de mercadeo, hermano. No se pasó una estadística, no se hizo diferentes estudios para ver cuántos hispanos hay ahí. El Señor me mandó aquí y punto. Él dijo, ahí es donde yo quiero establecer una iglesia, y aquí se estableció esta iglesia. Esta iglesia es del Señor nuestro Dios. Y cuando Eric Bonilla se muera, o se lo lleve el Señor, bueno, si se lo lleva el Señor es porque ya no fuimos, ¿verdad? Pero cuando Eric Bonilla se muera, esta iglesia se queda aquí porque es iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, puede ser que tú pues tengas la filosofía que he oído en muchos. Sí, pero Dios está en todos lados. ¿Usted ha oído eso? Dios está en todos lados. Yo no tengo que ir a la iglesia para sentir la presencia del Señor. Bueno, es una verdad a medias, porque Dios está en todos lados. Y entonces yo he oído gente que también dice que en la cantina está Dios. O sea, cuando andamos evangelizando, yo he oído todo tipo de cosas. Dice, aquí en la cantina está Dios también. Salud. O sea, están blasfemando, no entienden lo que están haciendo. Pero nosotros ya no somos de la noche, somos del día. Y cuando nosotros, hermano, mire aquí alrededor, todos estos son sus hermanos, por la voluntad de Dios. Hermana Marcela leyó algo hace un ratito. Dice, eso es por aquellos que dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira, no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, en el Señor Jesucristo, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos hermanos que están aquí, todos fueron engendrados por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombre. Y estos son tus hermanos en Cristo. ¿Qué espera Dios de ti? Que ames a tus hermanos. A ver, se lo voy a decir otra vez, a ver si... No sé si lo está procesando. No sé si lo está procesando o lo está ignorando. O prefiere quedarse neutral. No hay neutrales aquí. Lo que me interesa es más que en su corazón usted entienda esto. Dios no quiere nada más que nos vengamos a meter aquí, hermanos. Mire, hermanos, si venimos a meternos aquí nada más, es una pérdida de tiempo. Si usted está ahorita, ¿y cómo irá el partido? ¿Qué anda haciendo aquí? Usted dice, ¿cuándo se va a acabar todo esto, hombre? O sea, su corazón no está aquí. ¿Qué anda haciendo aquí? Eso es no tener entendimiento de lo que estamos haciendo aquí.
Cuando nosotros nos reunimos, fíjese, el Señor echó unos cambistas, ¿verdad? ¿Por qué los echó, hermano? Bueno, porque eso se miraba muy feo. No, no es que se miraba feo. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, ¿qué es una de las cosas que hacemos aquí cuando nosotros venimos aquí, hermanos? Venimos a orar, venimos a descansar en el Señor, ¿no es verdad? Se supone, si usted trae congojas y cree que hay un Dios sentado en su trono de majestad, usted descansa en ese Dios. Y usted confía en sus promesas y su corazón está firme porque Él es un Dios poderoso, todopoderoso. Entonces se supone que a eso venimos. Pero si nosotros venimos a otra, no estamos entendiendo las cosas. Esto es lo que Dios diseñó para el pueblo de Dios. Estos son sus hermanos. No le voy a preguntar, ¿le caen bien? No le voy a preguntar eso. No le voy a preguntar, ¿le cae bien el pastor? Tampoco se lo voy a preguntar. Nada más contéstese usted mismo, ¿verdad? O interprete mi silencio, dice. Usted solito piensa en esto. Por eso le digo, mire, nosotros tenemos que meditar en las cosas que Dios nos habla. ¿Por qué Pablo oraba que nosotros tuviéramos sabiduría e inteligencia espiritual para hacer las cosas? Porque es necesario, hermano, que nosotros le sirvamos al Señor nuestro Dios bien, hermano. Bueno, continuamos, hermano. Dice, los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, por ejemplo, tenían una pésima actitud. Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces, escuche esto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, hermano. Está antes de Mateo. ¿Ok? Quizás si usted estaba dudando que estaba ese libro ahí. Ahí está. Malaquías 3, del 13 al 15. Entonces, usted sabe que Dios escucha lo que usted está pensando ahorita, hermano. Dios, o sea, usted no está diciendo nada aquí, pero Dios está escuchando lo que usted está pensando, ¿verdad? Dios escuchó lo que usted dijo antes de venir aquí. Dios sabe todo de nosotros, hermano. Entonces, aquí le dice a los sacerdotes, escuche bien lo que le dice, Malaquías 3, del 13 en adelante. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De veras, hermano? Paremos un momentito. No sirve de nada servir a Dios. Eso es lo que ellos quizás no lo habían dicho, pero estaba en su corazón. Ahora, vamos a entender qué es lo que están diciendo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Voy a decir un versículo que han dicho muchas personas. He oído muchas personas que dicen, mire, cuando yo no era cristiano, viera qué bien me iba. Y ahora que soy cristiano, viera qué mal me va. Y luego, mire, estoy rodeado de impíos, gente mala, adúlteros, drogadictos, y a ellos les va bien y a mí me va mal. ¿Has oído eso alguna vez? Por demás es servir a Dios. Es como que está diciendo, ¿será que vale la pena servir a Dios? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Y algunos dicen, pero todo lo que yo dejé, ¿y qué dejaste? Gracias a Dios que dejamos esas cosas que dejamos, hermano. Gracias a Dios. No creo que aquí alguien haya renunciado al trono, hermano. Yo por ser cristiano, yo iba a ser rey de Bastos. Iba a ser rey de allá, pero renuncié. Aquí ando con el Señor. Pues ni eso vale la pena, hermano. Eso es poco comparado con ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Entonces necesitamos entender esto. Ellos decían, es de balde. Decimos pues, versículo 15, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Escuche bien esto, hermano. Eso es lo que ellos hablaban y decían. ¿Cómo dicen las bienaventuranzas? Bienaventurados los humildes.
O sea, contradiciendo directamente al Señor. ¿Cómo decían ellos? Bienaventurados los soberbios, porque ellos tientan a Dios y salen limpios. Eso me recuerda al Salmo 73, hermano. En el Salmo 73, el salmista recibió revelación de Dios. Él andaba sufriendo en muchas injusticias. ¿Andas en injusticias, hermano? ¿Te han tratado mal, injustamente? Y tal vez tú has dicho, en vano es servir a Dios. Pues él dice, yo era como una bestia, dice. El Salmo 73 dice, yo era como una bestia, porque yo decía, aquellos hasta se les saltan los ojos de gordos, dice. Prosperan, todo les va bien. Y yo, azotado por Dios todos los días, en balde es servir a Dios. Era como una bestia, dice. Hasta que entré en la casa de Jehová y entendí el fin de ellos. Y luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. O sea, entendió. Qué bueno, hermano. Yo le doy gracias a Dios por su paciencia, hermano, porque a veces nos hacemos unos berrinchitos que yo le digo que la verdad, hermano, si fuéramos nosotros, si Dios fuera como nosotros. ¿Se acuerdan unos que estaban aquí un día viernes que hablé de Jonás? Fíjese, Jonás entendió la voluntad de Dios. Dios le dijo, Jonás, vete a Nínive y proclama ahí que en 40 días yo voy a destruir todo. Hermano, yo sé que hay gente que con toda su alma está pidiendo a Dios, Señor, quiero conocer tu voluntad. Y Dios tal vez no les ha dicho nada. Pero Jonás oyó la voz de Dios y le entendió bien. Dios, ¿a dónde querrá Dios que vaya yo? No, vete a Nínive y predica este mensaje. Hasta le dijo qué exactamente tenía que decir. En 40 días viene la destrucción. Ah, no, ahí no voy yo, dijo. Y planeó, hermano, con su inteligencia que Dios le había dado, planeó una salida de escape. Para allá, no, yo me voy para allá. Gastó dinero, compró un boleto para irse, se embarcó, hermano, y se fue para el otro lado. Dijo, ya la libré, que los castigue esos malvados el Señor. Pero, pues, cuando va en el barco, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Cuando está ahí se desata una tormenta tremenda que creen que se va a romper el barco, hermano. Tiran toda la carga al mar y toda esta situación, hermano. Y dice, pues cada quien clame a su Dios, dice, que todos tenían Dios diferente. Y Jonás, hermano, tenía un sueñazo, hermano, como lo tienen algunos, ¿verdad? Pesado. Imagínense en todo esto que está pasando, va en el barco, no sé cómo va el barco, pero dice, hey, dormilón, le llega a decir el otro, ¿cómo es que estás durmiendo a estas horas? Le dice, clama a tu Dios. Tal vez tu Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, es que yo, ¿y quién es tu Dios? Bueno, yo sirvo a Jehová de los ejércitos que hizo el cielo y la tierra y el mar. Ah, ¿con qué esas tenemos? Les tírenme al mar, dice, y se va a calmar todo. Y no quieren porque dice, wow, este es el Dios y vamos a tirar uno de sus hijos al agua. Y si nos está yendo así, y si matamos uno de sus hijos, ¿cómo nos va a ir? Tírenme, le decía a Jonás. Pero entonces ellos se arrodillan y le dicen, Jehová, perdona la maldad de tus siervos, pero a este lo tenemos que tirar. Y lo tiraron y se calmó. Dijeron, wow, este es Dios. Y se convirtieron al Señor ahí. Entonces, pues se lo tragó un gran pez. Dice, Jehová había preparado un gran pez. ¿Qué necesidad hay que suframos, hermanos? ¿Qué necesidad hay que nosotros pasemos por sufrimientos, por castigos, por circunstancias, cuando oyendo podríamos hacer la voluntad de Dios como Dios quiere que lo hagamos, hermano? Mire, hermano, de Jonás uno puede aprender muchísimo. Ahí ya estás agarrando, ¿verdad, hermano Luis? Le toca exponer de Jonás, hermano Luis. Jonás tenía prejuicios, hermano. Decía, a esa gente no voy yo, como a veces lo tiene la iglesia. Algunos tienen espíritu de Jonás, hermanos. De veras, algunos tienen espíritu de Jonás. Hay gente que a veces en la iglesia han dado mal, hermano.
y hace cosas muy feas, muy malas, pero luego se convierten a Dios y aquellos se enojan y no lo reciben. No, yo saber, ese no, yo no le confío. Señales hacía porque está vacía. Ese no le confío yo. Saber, a mí se me hace que todavía hay algo ahí. Si ya lo perdonó el Señor, perdónalo tú también, o eres más bueno que Dios. Dijo, ahí no voy yo no voy ahí. Pero se lo tragó el pez y lo fue a vomitar para que regresara y proclamó el mensaje. Dios los perdona porque ellos se arrepienten de corazón y él se enoja. Mejor me hubiera muerto, le dice. Es mejor la muerte que la vida, mátame. Pero ¿quién entiende a Jonás? Cuando se lo tragó el pez le dice, Señor, sálvame. No, que no me muera aquí, Señor. ¿Ya leíste el libro de Jonás? Que no me muera, Señor. Y ahí él compone un salmo, Señor. Y el Señor, cuando lo libra, él compone un salmo, bendito sea Jehová que me libró, y que las algas se me enrollaban y estuve en los terrores de la oscuridad. Bueno, y ahora afuera se quiere morir. Y esa no fue la única. Señor, tú los estás perdonando. Ya sabía yo, por eso no quería ir yo. O sea, se agrada a Dios de eso y le dice, ¿por qué estás tan enojado, Jonás? ¿Por qué te enojas tanto? Entonces, se pone su enramada, dice que hace una enramada, una sombrita ahí, y se pone a ver qué iba a pasar con la ciudad. Todavía guardaba una esperanza. A ver si Dios les manda un rayo a estos. Algo. Que les pase algo. Una de las plagas del Apocalipsis. Que les venga. Y cuando no les pasa nada, pues, o sea, en la enramada que tenía, dice que Jehová preparó una calabacera y se le enredó, se le hizo una sombra de lujo, hermano. Aquí estoy mejor todavía. Tengo el respaldo de Dios. Como dicen algunos, ¿verdad? Porque te salen 2, 3 pichadas bien, creen algunos que tienen el respaldo de Dios. Dios me está bendiciendo. Era señal de Dios. Cuidado con tu corazón, hermano. Tu corazón te va a engañar. Y entonces dice que al día siguiente Jehová preparó un gusano que secara la calabacera. ¡Ay, qué calor! Me muero. Mejor es la muerte que la vida. Jonás, tanto te enojas por una calabacera, le dice. Sí, me enojo mucho hasta la muerte, dice. Léalo, hermano, ahí está el libro de Jonás. Me enojo mucho hasta la muerte, me enojo. Dice, tú tienes compasión de una calabacera que ni la sembraste, le dice. No voy a tener yo compasión de 120,000 almas, dice, que hay en ese pueblo. No saben su derecha y su izquierda. Y tú llorando por una calabaza. Entonces, hizo lo que Dios le dijo, hermano. Fue, proclamó. Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero ese siervo le dice, Dios, ¿está bien que hagas eso, Jonás? O sea, no lo aprobó. ¿Entiende, hermano, por qué es importante que nosotros tengamos sabiduría para hacer la voluntad de Dios? Inteligencia espiritual. ¿Sabe usted, hermano, que hay gente que es muy inteligente en lo natural, pero en lo espiritual son muy tontos, hermano? A veces nosotros tenemos mucho entendimiento en las cosas de esta vida, pero en las cosas espirituales somos muy torpes, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Ahí estaban los discípulos. Los discípulos, hermano, cada vez hacían cosas que Dios no le gustaba que hicieran. Cuando Jesús andaba con ellos, Jesús les dijo, miren, yo voy a ir a Jerusalén, ahí me van a matar, voy a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día yo voy a resucitar y ahí los miro en Jerusalén. Y entonces, cuando el Señor muere en la cruz, ¿qué pasó, hermano? Están todos deprimidos, tristes. Y el Señor se les aparece a unos que van en el camino y le dice, ¿y qué pasó? Bueno, tú no sabes nada, le dice. Tú eres el único que no sabe nada aquí. Te voy a contar, pero pon atención. Bueno, eso es mío, ¿verdad? Te voy a contar. Es que mira, había un hombre que se llamaba Jesús. Nosotros pensábamos que él era el Mesías, pero ya es el tercer día y nada. Dice, tardos, duros de corazón para entender lo que dicen las escrituras. Y les dio las escrituras y les dijo, tardos. Se enojó el Señor con ellos, hermano. ¿Por qué? Porque oían, pero aquí no llegaba nada. El corazón estaba blindado.
O sea, en cuanto a las cosas naturales tenían entendimiento, pero en las cosas espirituales no entendían nada, hermano. Tenemos que ser sabios para hacer la voluntad de Dios. Quiero que busque un pasaje, hermano, que está en Hechos capítulo 13. Y ya con esto vamos a ir terminando, hermanos. Saben, hermanos, que la Biblia dice que el Señor es el que pone en la iglesia. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la Biblia. O sea, nosotros no debiéramos de estar poniendo y quitando a nadie. Aquí está la suegra de mi hermano Ricardo, ella se congrega allá en Casa de Luz, en Torreón. Ricardo no lo mandamos nosotros, hermano. A veces hay gente que ha llegado aquí y me dice, con que tienen una iglesia, ¿y cuándo lo mandaron? No, nosotros no lo mandamos, lo mandó el Señor, porque Él es el que decide. Entonces, aquí en el capítulo 13, Dios eligió a alguien, eligió a 2 personas para hacer algo que Dios tenía preparado. Entonces dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo, ¿quién, hermanos? Ellos. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a quienes, hermano. Menciona a 2 personas por nombre específicamente, ¿verdad? Dice a Bernabé y a quién más. Y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, solamente otra vez para que meditemos y pensemos bien en el Señor. ¿Qué era la voluntad de Dios? Que se proclamara su evangelio en el mundo, ¿verdad? Aquí específicamente Él hizo un equipo, hizo una pareja que era, ¿quiénes? Saulo y Bernabé. Y dijo, apártenmelos para una obra que a quién se le ocurrió, que yo tengo preparada para ellos. Pregunta, ¿quién los juntó a ellos, hermano? Dios los juntó a ellos. Pregunta, otra pregunta que yo quiero que usted se haga en su mente. ¿Era el plan perfecto de Dios que ellos 2 salieran a predicar juntos? ¿Y cómo lo sabe usted, hermano? Porque la Biblia dice que están orando y ayunando y están esos 2. Bueno, ¿y sabe qué hacen ahí? Entonces, habiendo ayunado, versículo 3, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados, ¿por quién? Ok. Se está dando cuenta aquí que el que hace la obra es Dios, no el hombre. ¿Ok? Enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y bueno, ahí continúa, hermano, la historia. Es decir, ellos andan haciendo la obra, ¿verdad? Ahora, déjeme ver, hermano. Cuando uno llega a Hechos capítulo 15. Dice aquí ya hicieron algunos viajes ellos, ya salieron a hacer lo que Dios les dijo, pero aquí en el 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, mire lo que dice aquí. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¿qué pasó? Ok. Entonces, hermano, aquí hay otra cosa que le quiero preguntar. Era la voluntad de Dios que ellos 2 trabajaran juntos, pero algo pasó. Bernabé tenía un sobrino y se lo llevó. Y cuando ellos van, hermano, este sobrino se aparta de ellos. Algunos piensan, hermano, que le agarró la nostalgia y se regresó a la casa de sus padres, que era un joven.
y se regresó a la casa de sus padres y los abandonó a medio camino. Otros piensan, ese camino era muy peligroso. Y él dijo, ay, no, ahí ya no voy. Y los abandonó. Entonces Pablo le dice, mira, sigamos nuestro trabajo, pero ahora vamos a visitar, a confirmar a estos hermanos que les hemos predicado. Llevémonos a Juan o a Marcos. Y dice, no, él nos abandonó. Y empezaron a discutir tanto que se pelean y se separan. Aquí dice, hermano, para que tú mires aquí, dice, pero el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ok, hermanos, en eso hay que tener sabiduría. Para hacer la obra de Dios hay que tener sabiduría. Hermano, ¿tú crees que es casualidad que tú estés aquí? Y otra vez, yo no estoy haciendo proselitismo de decir, vengan a sentarse aquí, hermanos, aquí en sus ofrendas, aquí y aquí y aquí. Yo no creo que el pastor tiene que tener el señorío de las iglesias, de las ovejas. Yo creo que las ovejas son propiedad del Señor, pero creo que las ovejas sí tienen un lugar en donde deben de congregarse. Ahora, ¿no es verdad, hermanos, que a veces entre nosotros surgen diferencias? Sí, ¿verdad? A veces uno dice, pero me pusieron a trabajar con fulano. Ese no me cae bien. Me voy de la iglesia. Señor, tú y yo sabemos bien. No he sabido nada, ¿ok? No me han dicho nada. No he sabido que nadie me dijo nada. Ayer me llamó un hermano y me dijo, te voy a contar un testimonio, pero yo no quería oírlo ayer, porque le dije, no quiero oír con prejuicios, si acaso tiene algo que ver con lo que voy a predicar. Me dice, no lo había visto de esa manera. Y es verdad, hermano, yo no sé nada, ¿ok? Pero si acaso tú estás pensando, no creas que es así nada más la cosa. Tú te tienes que mover cuando el Espíritu Santo te dice que te muevas. Cuando el Señor te ha plantado y tú sabes que el Señor te plantó en un lugar, esa es la voluntad de Dios. Tú no puedes tomar, yo tampoco puedo, hermano. Yo tampoco puedo. A mí han habido cosas que me gustaría hacer. ¿Sabe, hermano, que yo siento mucha carga por la iglesia del Señor y miro un montón de cosas? Hay un montón de gente que me llama. Nunca lo he buscado. Algunas veces yo siento en mi corazón y digo, ¿y si yo anduviera ayudando a los pastores? Pero a mí no me ha llamado a eso el Señor. Yo no conozco el futuro, pero hasta ahorita a mí el Señor no me ha dicho, sabes que deja la iglesia y te vas para allá. Yo no puedo tomar esa decisión. Yo tengo un Señor, hermano, y Él es el que decide. Yo no puedo decidir. Entonces, hermano, nosotros necesitamos entender, hermanos, que necesitamos sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Termino con esto, hermano. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20. Pablo y Bernabé cometieron un error. Más adelante, Marcos enmendó sus errores, hermano. Por cierto, hermano, tenemos que darle chance a los jóvenes, hermanos. Tenemos algunos jóvenes que van a dirigir culto en este mes, hermanos. Entonces, si usted los mira aquí, que se ponen nerviosos, pues écheles porras, hermanos. Écheles porras. No los menosprecie a nadie. Y si hace un error, no le diga, hiciste esto, ¿verdad? Metiste la pata, andabas tartamudeando. Pues venga a pararse usted aquí, va a ver. No es tan fácil. No está tan fácil la cosa. Hechos 3, 19 al 20. Ahora pues, dice el Señor, arrepiéntase de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Yo lo leí en la traducción viviente, hermanos. Arrepentidos y convertidos para que venga del Señor tiempo de refrigerio. Entonces, yo quiero decirte, si hay una voluntad de Dios, Dios quiere hacer algo en este país y en este pueblo, hermano. Dios quiere hacer algo. Y como tú estás aquí, tú encajas dentro de la voluntad de Dios, con tus dones que Dios te haya dado, con eso encajas, con tus medios que Dios te haya dado, con eso encajas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo, hermano? O sea, tú te volviste
que antes tenías una religión donde ibas todos los domingos y ahora tienes otra. Y entras y sales, igual que salías de la otra. Eso no es el cristianismo, hermano. En el cristianismo hay un Señor y hay un siervo. Y el siervo depende de su Señor. En el cristianismo hay hermanos. En el cristianismo, hermano, el cristiano quiere conocer la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no se trata nada más, hermano, de que nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Voy a hacer mi religión. Tú no puedes hacer tu religión. Todo está escrito como nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, pero todo empieza aquí, hermano. El primer paso es arrepentirse y convertirse. Ese es el primer paso. Tú puedes decir, pues ahorita voy a empezar a orar, Señor. Pero ¿cómo andas? ¿Estás caminando con Dios? Primeramente, ¿estás caminando con Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo veniste? ¿Cómo entiendes las cosas? Hermanos, yo quisiera encargarles que al salir de aquí, vaya y medite en esta palabra, hermano. Ore al respecto, hermano, porque es lo que el Señor nos ha hablado. Pero ¿cómo está tu corazón? Ahí empieza todo. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar en este momento, hermano. Vamos a terminar. ¿Has perdido tu primer amor, hermano? ¿Te sientes frío espiritualmente? ¿Sientes que ya no puedes volver? Que ya tú dices, yo ya no tengo punto de retorno. Sí puedes regresar al Señor. Claro que puedes regresar al Señor. El Señor es misericordioso y te recibe. Pero ven al Señor el día de hoy. Si te has alejado del Señor, si no estás haciendo la voluntad de Dios como Él quiere, pídele sabiduría y haz la voluntad de Dios como Él quiere. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, por todas tus bendiciones, por tu palabra, Señor, por la sabiduría que hay en ella, Señor. Por lo que tú le dices al hermano, a tu siervo Pablo, Señor, que él entendió la importancia. Yo sé, Señor, que él enmendó sus errores también. Sé que él y Bernabé cometieron un error deshaciendo lo que tú habías hecho, Señor. Pero tus siervos eran, Señor, y reconocieron y rectificaron. Gracias que nos das esa oportunidad, Señor. En esta hora yo pido, Señor, también que tu pueblo sea lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual, para que hagamos tu voluntad y abundemos en obras que te agraden, para que te agrademos, para que andemos dignos como es digno de tu grande nombre, de tu presencia, de tu persona, Señor. Yo en esta hora, hermano, yo quisiera invitar a aquel que anda alejado del Señor Jesucristo, a que se vuelva al Señor, a que no dejes pasar esta oportunidad, no digas, bueno, fue un mensaje más, sino que hoy te vuelvas al Señor. Y si tú quieres volverte al Señor, mira, yo quisiera que tú indicaras esto pasando aquí al frente o levantando tu mano, y yo voy a saber que tú estás diciendo, yo quisiera volverme al Señor en este día. Quisiera darle el control de mi vida al Señor nuestro Dios. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quiere empezar otra vez a seguir al Señor de hoy en adelante? A ver, levanta tu mano bien en alto y quiero dar gracias a Dios por ti. Dios te bendiga, hija. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. ¿Hay alguien más, hermanos, que quiere venir al Señor en este día? Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más en medio de nosotros, hermanos, que quiere volver al Señor? Ven, hermana Leslie, ministranos, por favor, con música. Y voy a pedir a aquellos que tomaron esta decisión de volver al Señor, vengan, hermanos, vengan y oremos juntos. Y toda la iglesia respalde la decisión de los hijos de Dios que quieren seguir al Señor. Vengan, nadie tenga miedo, nadie tenga vergüenza. Todos nosotros somos hermanos. Tenemos que tener el amor del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque aquí están tus hijos, Señor, aquí enfrente, Padre Celestial. Y yo quiero pedirte, Señor, que les llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que fortalezca sus vidas, Señor, Padre Celestial. Señor, a veces nuestra vida espiritual está en escombros, Señor Padre. Pero tú, Señor, nos restauras a nosotros, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú puedes reedificar nuestras vidas.
Señor, tú hablaste aquel valle en los huesos secos, Señor, en los que ellos no miraban esperanza. Y le preguntaste a tu siervo, uno de tus santos profetas, ¿vivirán estos huesos? Y tú dijiste, profetiza, y les diste vida, Señor. En donde ellos pensaban que no se podía, tú les diste vida, Señor. Y yo te pido, Señor, que así fortalezcas el día de hoy, Señor, a tus siervos, a tus hijos, Padre. Nosotros no somos dignos, Señor, no venimos a presentarnos con nuestra dignidad ni a pretender nada, Señor, Padre. Venimos tal y como somos delante de ti. Bendice a mis hermanos, fortalécelos el día de hoy, Señor. Pon fuerzas nuevas en ellos, Señor, para que ellos alaben tu nombre, Señor, y vivan en la vida abundante, Señor, que tú has venido a preparar, Señor, para todos aquellos que te amamos, Señor. Yo sé, Padre, que no nos has llamado a algo tan simple, Señor. Nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Antes nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Ya no somos extranjeros, ya no somos arrimados, Señor. Somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, y sabes que he orado por esto. Dale sabiduría a tu pueblo, Señor. Dale sabiduría, inteligencia espiritual, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Espíritu Santo, trae a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que hemos de pensar, de meditar, de actuar, conforme a lo que nos has dado, Señor. Gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios.